Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Los casos Plaga y Metástasis desarrollados en diciembre del 2023 y abril del 2024 permitieron que la investigación continúe y esta madrugada la Fiscalía ejecutó operaciones dentro del caso Narcotentáculos. Hola Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Así es, además se ejecutaron 9 allanamientos en Manabí por la investigación que se sigue en contra de funcionarios judiciales por delincuencia organizada. Con esto empezamos. Así es, la Unidad Nacional de Investigación junto con la Fiscalía ejecutaron la operación Narcotentáculos en la provincia de Manabí, dentro de una investigación que expone una red de corrupción judicial. Durante el operativo se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentos claves que aportarían información relevante a este caso. Vestido con una pijama de Papá Noel, se encontraba el juez Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, exdirector del Consejo de la Judicatura de Manabí. Sorprendido durante uno de los 7 allanamientos ejecutados en Manabí por la Policía Nacional, en el marco del caso de alto impacto denominado Narcotentáculos, que se desprende de las investigaciones Metástasis y Plaga. El operativo fue liderado por la Unidad Nacional de Investigaciones con Fiscalía, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Señor. Las diligencias se realizaron en inmuebles de los cantones Manta, Portoviejo, Montecristi y Chone, incluidos despachos judiciales, con el objetivo de desarticular una presunta red de corrupción integrada por jueces, funcionarios judiciales y abogados. Según las investigaciones, la estructura delictiva operaba en las unidades judiciales de Chone y Paján, donde se habrían tramitado de forma irregular acciones de protección y medidas cautelares para facilitar la liberación de personas privadas de libertad, gracias a la influencia de funcionarios judiciales. Además, se identificó que exfuncionarios operaban desde fuera del sistema, intentando influir en autoridades nacionales para favorecer a colegas procesados o investigados por corrupción a cambio de altos réditos económicos o el archivo de procesos disciplinarios en su contra. Mi hija está dormida, por favor. No soy ningún delincuente. Durante las intervenciones se incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, discos duros, laptops, 2 tarjetas micro SD, joyas, dinero y documentos claves. En esta acción por parte de la Fuerza Pública también se allanaron los domicilios de Marco Iván Mendoza Pino Argote, abogado en libre ejercicio, Vicente Fernando Pico Lozano, exfuncionario judicial, Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, servidor judicial activo, Antonio Manuel Cedeño Lor, relacionado con procesos judiciales. Todos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí. Catalina García, Teleamazonas. Los altos mandos policial y militar ya están en Guayaquil, desde donde ahora coordinan las operaciones del bloque de seguridad. Nuestro compañero Ricardo Arcilva nos da un informe. Fue en el patio principal del cuartel Modelo donde funciona la comandancia de la Zona 8, pero ahora convertido en el cuartel general de la Policía Nacional, que el comandante de esta institución, Pablo Dávila, presentó a los 6 generales quienes estarán haciendo oficina en estas instalaciones y comandando las acciones contra el crimen organizado a nivel nacional desde este punto de la ciudad de Guayaquil. Esto luego del decreto ejecutivo número 28 en el que el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el traspaso desde la capital, desde Quito, de toda la cúpula policial y militar hacia la ciudad de Guayaquil, la más violenta del país. A continuación escuchemos las declaraciones del general Pablo Dávila. Como les había manifestado, el alto mando policial no se va a restringir solo a estar en Guayaquil. Está prevista hacer itinerancias, sobre todo en las zonas y subzonas que aportan con más el mayor porcentaje de lo que tiene que ver a muertes violentas. Esta semana empezamos aquí en la zona 8. Tendremos dentro de nuestro programa está la zona 5 que comprende a la provincia de Los Ríos. Estaremos en la zona 4 en Manabí, en la zona 1, en la zona 7 en El Oro y así en los territorios donde nosotros tenemos que estar presentes.
Vale mencionar que el contingente de más de 8.200 uniformados presentes en la zona 8 se mantendrán. En caso, aseguró el comandante general de la Policía Nacional, de que lo requieran, aumentarán el personal en territorio, también los recursos como camionetas y también motocicletas. Además de esto, recursos investigativos y operativos para poder hacerle frente a estos grupos de delincuencia organizada, que han protagonizado en lo que va del año más de 1.700 muertes violentas. El gobierno trabaja en el reglamento que permita que el sector privado entregue donaciones a la fuerza pública a cambio de una deducción del impuesto a la renta. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, explicó que Fuerzas Armadas ya tienen identificadas sus necesidades. La Ley Orgánica de Solidaridad lleva 7 días en vigencia y el gobierno trabaja ya en el reglamento que permita la aplicación de algunos de sus artículos, entre ellos el que se refiere a las donaciones que podrá realizar el sector privado a la fuerza pública a cambio de una deducción del impuesto a la renta. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, explicó que por su parte, las Fuerzas Armadas ya tienen identificadas sus necesidades. Bueno, existe toda una planificación en lo que se trata de inversión de medios y equipos, y el tener este apoyo va a hacer que estos medios y equipos puedan llegar más rápido a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los medios y equipos? No le voy a revelar cuáles son los medios que necesitan Fuerzas Armadas. Las capacidades son cosas que deben mantenerse en reserva. E indicó cómo funcionaría este mecanismo. La idea es que estas personas que quieren hacer sus donaciones vean el listado que necesita Fuerzas Armadas, hagan un convenio con nosotros, veamos cuáles son los proveedores que tienen estos equipos que se necesitan y puedan hacer ellos la compra directa al proveedor para luego ser entregados los equipos. Se refirió también a la posible instalación de bases militares en el país y señaló que se trataría más bien de espacios de logística militar. Un ejemplo, viene un avión de exploración aeromarítima acá que es de Estados Unidos. Resulta que se tiene que regresar para tener el mantenimiento y eso hace que el ciclo en que retorna se tome mucho más tiempo y por lo tanto no tengamos esa ayuda permanentemente. Al tener un punto acá logístico de servicio para esas aeronaves, de abastecimiento para la tripulación y para la misma aeronave, hace que la ayuda sea constante. De aprobarse en referéndum este cambio constitucional, el Ecuador necesita contar con aliados que estén interesados en instalar sus bases, pero de ello aún no se tiene información. Las conversaciones se están dando a nivel de Cancillería y por supuesto hay muchos países que están interesados en colaborar con el combate al crimen transnacional. Estas declaraciones las dio en la inauguración de la unidad de radioterapia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas número 1 en el centro norte de Quito. Los equipos adquiridos, explicaron, permitirán mejorar el tratamiento de los pacientes con cáncer. Belén Merizalde, Teleamazonas. A escala nacional, apenas 7 de 285 arrestos domiciliarios presentan condiciones seguras para la custodia de los procesados. Esto lo reveló el comandante general de la policía. A la fecha, el Estado destina más uniformados para cumplir con esta medida que los que hay en algunas subzonas del país. Cifras que contrastan. A nivel nacional, 855 policías custodian a procesados a quienes se les ha dictado arresto domiciliario. Estos son casi 300 más que todos los que se destinan para la subzona Morona-Santiago en la Amazonía y más de 500 de los asignados al distrito Daule en Guayas. La policía volvió a mostrar su inconformidad, pero esta vez en la Asamblea Nacional. Deberían estar destinados a las actividades operativas en las áreas hiperfocalizadas, fortaleciendo la seguridad ciudadana, más no cuidando a estos delincuentes. Y no solo se trata de cuántos están asignados o que la carga económica para el Estado implica anualmente unos 8 millones de dólares, sino que apenas 7 de los 285 arrestos domiciliarios que hay a nivel nacional son procedentes y cuentan con un ambiente seguro para la custodia según la policía. En 146 casos no se cuenta con estudios de seguridad. En 132 ya se ha determinado que las condiciones son de riesgo para los policías. Cuando nosotros presentamos los informes de seguridad, prácticamente no los están haciendo válidos. Apenas en febrero pasado un policía fue asesinado y otro resultó herido, mientras custodiaban a un sujeto con arresto domiciliario en Nueva Prosperina. En diciembre de 2022 sucedió igual en el Guasmo Sur. Un uniformado fue emboscado al terminar su jornada. Y es que en casa están procesados por delitos como asesinato, delincuencia organizada, robo, secuestro y otros más.
El 44% de estos casos se ubica en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil. La policía y el Ministerio del Interior expusieron nuevamente el tema, pues a su criterio estas medidas deben ser revisadas caso por caso, ya que según el Código Orgánico Integral Penal solo puede dictarse arresto domiciliario cuando el procesado tiene una enfermedad catastrófica, cuando es adulto mayor o cuando se trata de una embarazada. Carlos Acoto, Teleamazonas. Según un informe internacional, la red criminal Los Balcanes opera en Ecuador bajo la figura de la mafia albanesa, que mantiene negociaciones e incluso parentesco con grupos delictivos. Estas agrupaciones les permiten blanquear más de 3.500 millones de dólares a través del sistema financiero de Ecuador. En el informe internacional de 48 páginas denominado Redes de Cocaína de la Iniciativa Global en Ginebra, se detalla cómo las redes del narcotráfico tienen como punto de acopio, traslado y comercialización internacional de cocaína a Ecuador. El estudio detalla que en el 2009 la mafia albanesa llegó a Ecuador con bajo perfil y se vinculó con varios empresarios del país. Uno de ellos, Rubén Cherres, quien fue asesinado el 31 de marzo de 2023 en una vivienda ubicada en Punta Blanca. En el 2010, la red criminal líder en distribución de cocaína de Europa a los Balcanes occidentales se establecieron en Ecuador, con la presencia del albanés Dritan Recepi, quien estuvo detenido en Ecuador en el 2014 y puesto en libertad bajo medidas sustitutivas en el 2021. En el informe internacional se menciona a los balcánicos como líderes principales, a la mafia albanesa como el contacto con los grupos de delincuencia organizada que operan en el país, quienes a cambio de dinero, armas, dotaciones especiales, incluso droga, en menor cantidad y bajo costo, son los custodios de los grandes cargamentos de la cocaína. Por la confianza se relacionan en parentesco e incluso a nombrarlos como padrinos de sus hijos. Según el documento, los grupos criminales blanquean anualmente alrededor de 3.500 millones de dólares a través del sistema financiero de Ecuador. Además, explica que una de las causas de los 7 asesinatos registrados a miembros de los Balcanes desde el 2017 en Ecuador corresponderían a los conflictos entre los actores de otras regiones que buscan apoderarse de la zona. Erika Vera, Teleamazonas. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Este martes está previsto que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea califique el tercer proyecto de ley económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa. La propuesta plantea que la empresa privada pueda invertir y administrar áreas protegidas. En algo más de un mes ya suman 3 los proyectos de ley urgente en materia económica que ha enviado el presidente a la Asamblea Nacional. El más reciente, ingresado el sábado, tiene por objetivo recuperar las áreas protegidas y la promoción del desarrollo local. Este documento es corto, apenas tiene 5 artículos y en uno de ellos plantea la posibilidad de que la empresa privada administre e invierta en esos espacios naturales. Que es fundamental porque aquí se involucran comunidades, aquí se involucran sectores ancestrales también que manejan estas áreas protegidas y que necesitan también la inversión del Estado, pero también, ¿por qué no, inversión privada para potencializar estas áreas protegidas? Es un paso previo a la privatización, dicen en el correísmo, pues la propuesta permitirá la participación privada en proyectos turísticos. Estaría en riesgo lo local, aseguran. Que habría que ver realmente qué es lo que se pretende ahí, porque sobre pretexto de poder impulsarlos, lo que no queremos tampoco es que se vayan a privatizar y a entregarlos a manos privadas, recursos naturales que son de los ecuatorianos y que tienen que estar bajo la administración del Estado. Al ser una ley nueva, son pocos los que han revisado o han leído el contenido. A breves rasgos, en Pachacutic, la fracción que no está con el gobierno, anticipan su criterio. Nosotros, al menos en el tema privado, nosotros rechazamos rotundamente y por eso es que nosotros con claridad estamos analizando este proyecto de ley y si es que no se acoge algunas propuestas o no se elimina el tema privado, nosotros no apoyaríamos. Entre otras cosas, este proyecto de ley también plantea la condonación del 100% de multas e intereses que se hayan generado para pescadores artesanales por mora en contratos de arrendamiento en puertos. El Consejo de Administración Legislativa conocerá esta iniciativa este martes. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Hasta el 30 de junio se deberá pagar el impuesto a la salida de divisas que no fue declarado entre el 2022 y 2024, mientras que los usuarios que excedan los $5.188 en compras en el exterior deberán cancelar el que corresponde al 2025 en abril del próximo año.
La declaración del impuesto a la salida de divisas o ISD fue modificada el pasado 21 de mayo. A través de esta resolución se establece que la declaración y el pago del impuesto dejará de ser mensual y ahora será anual, mediante una declaración acumulada que deberá presentarse en abril del año siguiente. Según el 9º dígito de la cédula URRUC, los contribuyentes que deben pagar ISD son los que superen el monto exento de $5.188 por consumo o retiro con tarjetas de crédito o débito en el exterior. Si este pago se realiza a través de una institución financiera, la institución financiera es la que tiene que retener el impuesto. La mayoría de estas plataformas están en el exterior, se tiene que retener el respectivo impuesto a la salida de divisas en función de que se supere los 5,000. La resolución también señala a los usuarios que no declararon ISD en el 2022, 2023 y 2024. Durante esos años, la excepción anual para el cobro del impuesto era de $5.109. Ellos deberán pagar el impuesto hasta el 30 de junio mediante el formulario múltiple. Y esto significa una especie, te diría yo, una especie de remisión de intereses, multas y recargos. ¿Por qué? Porque al prorrogar el plazo hasta el que tienen para presentar 2022, 23 y 24, no se causan intereses, multas ni recargos. Es necesario recordar que en caso de que, por ejemplo, se hubieran liquidado intereses, multas y recargos, pues estos no son sujetos a la devolución. Las tarjetas de crédito ya empiezan a notificar consumos con ISD. Si el usuario no sobrepasa el monto exento, no pagará este impuesto y tampoco tiene la obligación de presentar la declaración mencionada. El ISD actualmente es del 5%. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La Fiscalía acusó al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex secretario técnico Carlos Bernal como autores de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Tras haber obtenido el informe psiquiátrico que determina que el ex vicepresidente Jorge Glass tiene un trastorno depresivo grave que no impide con el proceso, el juicio en su contra logró instalarse. Pasadas las 9 de la mañana tomó la palabra el fiscal general subrogante Wilson Tuainga, quien recordó que 9 años atrás, el 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7.8 prácticamente destruyó las provincias de Manabí y Esmeraldas, llevando consigo más de 700 vidas. A pesar de que se requería atención inmediata por parte del Estado, los 1.614 millones recaudados de las contribuciones solidarias del 2% del IVA fueron distribuidos a voluntad y no cumplieron el objetivo de mitigar los efectos del terremoto, por lo que Fiscalía acusó tanto al ex vicepresidente Jorge Glass como al exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, como autores directos del delito de peculado. El perjuicio ascendería a $225 millones. Pero sin ningún fundamento, porque lo que hacen es sumar aritméticamente el valor de los contratos. El comité priorizó 584. La Fiscalía acusa por 11. No sé bajo qué criterio Fiscalía no le gusta una obra y cree que no era prioritaria o sí era prioritaria. El primer testigo llamado por Fiscalía fue el ex procurador judicial del Consejo de Participación Ciudadana, Byron Pacheco, quien aseguró que en un informe de la Secretaría Técnica Anticorrupción se descubrió que Carlos Bernal entregó 10 contratos por 165 millones a una compañía cuyo gerente era su cuñado. La Fiscalía pues debe determinar si es que cree que tiene responsables de haber hecho un mal manejo de los dineros, debe conducir la investigación hacia quienes manejaron los dineros, no hacia quienes no manejaron los dineros. El alcalde de Pedernales en ese entonces, Néstor Gabriel Alcíbar, también fue llamado como testigo. Ante el tribunal relató los 5 proyectos que se presentaron al Comité de Reconstrucción como prioritarios, entre ellos la rehabilitación del sistema de agua potable, pero aseguró que se dejaron de lado otros indispensables, como la construcción de unidades educativas. Daniela Valencia, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa asistió al evento de incorporación de más de 2.700 docentes al Sistema Nacional de Educación en Manta, en la provincia de Manabí. El primer mandatario destacó que este proceso forma parte del Plan Nacional de Educación, que al momento ha vinculado a más de 11.000 maestros en el país, lo que representa una inversión estatal de alrededor de $23 millones. Estamos enfocados en elevar el nivel de enseñanza, acompañando y fortaleciendo el crecimiento profesional de nuestros docentes. Sus logros se reflejan en los logros de sus estudiantes, que construyen un país con dignidad y no se detienen ante los problemas. Las herramientas son importantes, pero no hay
nada más importante que tener a un docente preparado. Si se tiene a un buen docente, se tiene un buen alumno. No existen malos alumnos. La Cancillería confirmó que el presidente Daniel Noboa se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de su nueva gira internacional. El primer mandatario tiene previsto viajar el próximo 22 de junio a China y posteriormente se dirigirá a España, en donde participará en una cena con el rey de ese país. Y el 30 de junio el mandatario viajará a Italia, donde se prevé que mantenga encuentros con el presidente Sergio Mattarella. En Colombia, Miguel Uribe fue sometido a una cirugía de urgencia debido a un sangrado cerebral tras ser baleado el 7 de junio. Aunque inicialmente mostró signos de mejoría, su condición empeoró, siendo ahora extremadamente crítica, esto según unos médicos. Un adolescente de 15 años fue arrestado como presunto autor material del ataque junto con otros 2 cómplices. El presidente Gustavo Petro mencionó posibles vínculos con disidentes de las FARC y una mafia de narcos. Uno de los señalados como presunto coautor del atentado contra Miguel Uribe Turbay por la Fiscalía colombiana acusa a otra persona como la mente maestra y la ubica en Ecuador. Carolina Jaramillo, portavoz del gobierno, afirmó que no es información oficial, mientras el Ministerio del Interior aseguró estar abriendo investigaciones. Él es Carlos Eduardo Mora González, uno de los imputados junto a una mujer identificada como alias Gabriela y un menor de 15 años por el intento de magnicidio contra el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Mora González, quien ya está recluido preventivamente, es clave en la investigación de la Fiscalía colombiana. Primero porque sería el conductor de quien sería narcotraficante y líder de la banda de sicarios que encargó el atentado contra Uribe, alias El Costeño, y porque entregó a la Fiscalía el nombre de la persona que presuntamente dio la orden del ataque armado a la banda. Según su declaración, se trataría de alias El Churco, quien indicó se radicaría en Ecuador y, según medios colombianos, estaría vinculado a la organización delictiva Tren de Aragua. Esto ha llevado a que una de las líneas investigativas de la Fiscalía colombiana sobre el atentado contra el senador apunten al país. Sobre el tema, la portavoz del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, indicó que no hay información oficial que confirme estas aseveraciones. Nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Nuestras fuentes de inteligencia no tienen información sobre lo que mencionas. No obstante, el Ministerio del Interior informó que Ecuador está dispuesto a colaborar en las investigaciones necesarias, aunque al momento no hay alguna alerta oficial. Por tanto, estamos abriendo nuestras investigaciones. Ecuador está abierto, como siempre ha estado, en muy buena comunicación con las autoridades policiales en Colombia. Están manejando canales de información y entre autoridades están trabajando en conjunto, comunicándose para poder cooperar. La posibilidad de que el atentado contra Uribe Turbay haya sido coordinado desde Ecuador trae recuerdos del asesinato de quien en 2023 era candidato presidencial, Fernando Villavicencio, el cual fue orquestado por la banda delictiva Los Lobos y fue perpetrado por sicarios colombianos que fueron capturados. Las autoridades de Colombia hoy también investigan si los hechos están relacionados. María Gracia Chacón, Teleamazonas.